Podríamos revisar entonces a Abraham, el altar de Abraham, los altares de Abraham y los holocaustos de Abraham, ¿no es cierto? Ese podríamos revisar y podríamos revisar Éxodo 22, como dice Éxodo, ¿dónde está? Perdón, Génesis 22, ¿no? Génesis 22. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahí vamos entonces, porque mire, ese es el padre, este es el padre de la vida de Abraham, es de, la base de nuestra fe. Claro, entonces por eso me parece Génesis 22. Dice, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sí, todos tienen esa misma versión. Entonces, ¿leemos todo o vamos a ir por partes? Bueno, leamos todo para poder entender. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, Eh, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte de Jehová se proveerá. El ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por, por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció después de estas cosas que le dio noticia a Abraham diciendo, he aquí que Milca también ha dado a los hijos a tu hermano Nacor. Bus, su primogénito, Bus, su hermano Kemuel y padre de Aram, Kesel, Jasor, Pildas, Kidlab y Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca y Nacor, hermano de Abraham. Y también su concubina de nombre Reuma le dio a luz Teba, Gama, Tajas y Maat. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le pide? Todo gira en torno a que, entonces el tema central es el altar. ¿Qué es el altar? ¿Qué es un altar? El altar, El lugar de adoración. De adoración. el lugar del sacrificio. Este es el punto, ¿no es cierto? Y el lugar del sacrificio. Ahora, ¿qué es sacrificio? Eso es importante. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es sacrificio? El sacrificio también es de labios que alaban el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es sacrificio? Yo creo que con esto, bueno, vamos a ver aquí. Veamos a través del ejemplo, no demos conceptos. Entonces dice, veamos a través de Abraham. ¿Qué fue el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio eh, para, para Abraham? Entonces, Dios, Dios y Abraham tienen ahí una conexión, digamos. El punto central. El punto central, el punto de encuentro es ¿dónde? Es en el monte. ¿Ya? Entonces, Abraham, Dios le dice a Abraham, ofrécelo en holocausto. ¿De acuerdo? Ofrécelo en holocausto. Y Abraham, ¿qué entiende? Abraham entiende lo que es un holocausto. ¿Qué es un holocausto para Abraham? Un sacrificio. Un sacrificio. ¿Qué más es el holocausto para Abraham? Adoración a Dios. Adoración a Dios. ¿Y cómo es eso de adoración a Dios, Marcia? Explíqueme, por favor. Porque Abraham en este caso, pues Dios le pidió a su hijo, pero cuando él subió al monte, él dijo, vamos a adorar y regresamos, les dijo a sus siervos. Entonces, para él era un acto de adoración, lo que él iba a hacer, una adoración a Dios. Entonces, para él era un acto de adoración. Pero la manera de adorar, ¿cuál era la manera de adorar de él? Yo creo que por la fe que él tenía, estaba con esa, él estaba cumpliendo con lo que el Señor le pidió, pero
al mismo tiempo la fe de él le hacía que, pues, como pasó, que de último el Señor no permitió que le sacrifique a Isaac. Ya, entonces para él era un acto de fe. Ok. Y un acto y la fe de él era, ¿qué más? Entonces ya vemos las tres cosas, la fe, el holocausto, el sacrificio, el altar. ¿Cómo era la fe, el holocausto, el sacrificio y el altar de Abraham? Era adoración, dice Marcela. Entonces digamos que es adoración, Marcela. ¿Cómo él iba a adorar? Con todo lo que dice, ¿cómo iba a adorar él? ¿Qué iba a hacer él? Entonces él iba a sacrificarse y a sacrificar a su hijo. ¿Eso es un acto de adoración? ¿Qué le parece? No, yo no digo, o sea, no es exactamente lo sacrificar a su hijo, no, sino Ya. Entonces, ¿qué iba a hacer él? Por eso mi pregunta es, ¿qué iba a hacer él? adorar, pero no, ¿Pero no qué, por cómo iba a adorar? ¿Pero qué no iba a por la hacer para adorar? ¿Qué fe. iba a hacer? Ah, por eso, ¿qué iba a hacer para tener fe? ¿Qué iba a hacer? O sea, la fe sin obras es muerta. ¿Cuál iba a ser la obra de él? No sé, escuchó a Léale el 6, Marcel. Lea el 22, lea el 22:10, lea el 22:10, Marcel. ya, ¿Ah? ya voy a leer. Lea el 22:10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ¿cuál era la fe de Abraham? La fe, yo pienso que era el escuchar a Dios, o sea, hacer lo que Dios le mandaba. Entonces, ¿qué le mandó a hacer Dios? Bueno, él le pidió a su hijo, él dijo que le entregue a su hijo como holocausto, pero Por él eso, quería ver, ¿cuál Dios es le la? estaba probando Dios le estaba probando. Ah, entonces Dios prueba. la fe, o sea, la fe de La fe, Abraham. entonces, por eso digo, Marcelo, ¿cuál era la fe de Abraham? La Verás, fe, no la sé. fe. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer por fe? O sea, lo que él hizo es escuchar a Dios. Y ahí ya Entonces, ¿qué él, le dijo Dios? Espérese, ¿qué le dijo Dios, Marcelo? Le dijo, bueno, pregunté, vamos así, paso por paso. Le dijo Dios, sacrifica a tu hijo por fe. Le dijo Dios, ¿dónde está Marcela? No sé, ¿dónde está Marcela? Sí me sigue, ¿verdad? sí, Pregunta. sí, Le dijo Dios, por fe sacrifica a tu hijo. Le dijo Dios, por fe, adórame sacrificándole a tu hijo. Le dijo, porque me amas a mí, sacrifícale a tu hijo. Le dijo, porque me escuchas a mí, yo te estoy diciendo, sacrifícame a tu hijo. ¿Le dijo eso? no, no le dijo así. Entonces aquí No estaba puede escuchando. decirle. Entonces aquí estaba escuchando. Ok. Por ejemplo, en el 2 le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Ya, entonces, ¿qué le dijo Marcela ahí? Si le diría a Marcela eso, ¿qué haría Marcela? Para adorar, ¿qué haría? ¿Haría lo mismo que Abraham? ¿Qué haría usted? Bueno, yo no creo que sea adoración, ya entendí que no es adoración lo Entonces, que ¿qué le dijo Dios? Entonces, hacer. Él no, dijo, entonces yo le estoy preguntando, ¿qué le dijo Dios y qué él escuchó? Porque lo que usted me dice, lo que escuchó él, eso es fe. Lo que él escuchó él, eso es adoración. Pero resulta ser que lo que escuchó él no necesariamente es lo que le dijo Dios. ¿O sí? no creo, no, ahorita ya. Claro, entonces ahí tenemos problemas porque hay, ¿qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la adoración? ¿Qué pasa con el sacrificio? ¿Qué pasa con el holocausto? Se han perdido todas esas cosas. Dios ha quitado todas esas cosas. No, pues, no. No. Ahora, entonces, vamos, vamos con un joven. Verónica, si me quieres ayudar. ¿Qué? Verónica, si me quieres ayudar. ¿Qué escuchó Abraham y qué le dijo Dios? A ver, según lo que acabo de entender, no necesariamente Dios no le pidió que sacrificara a su hijo como tal, sino que eso fue Ya. lo que Abraham entendió y por lo tanto no estaba correcto ni el sacrificio, ni el holocausto, ni la fe. Y muy importante. Entonces, él tomó una decisión, ¿verdad? Marquito, Marquito, Dígame, ¿puedo dígame, decir algo? dígame algo. Yo creo que Dios le estaba pidiendo que sacrifique algo que para él era como un fruto, como un hijo, pero no necesariamente a Isaac, sino algo que él lo sentía como un hijo, que no era algo que realmente era Isaac, ¿no es cierto? Y tampoco Dios es un Dios No, de no, no, muerte, Él no le va a pedir no, que no, le no, sacrifique al hijo. no necesito de un joven, mejor necesito de un niño. Necesitamos de niños. ¿Ay? Puede ¿Verdad que? necesitar de una mayorcita, porque yo considero que Dios le dijo holocausto, es decir, prepárame el altar correcto. Y él Por eso le iba entendió, a decir, sacrifícame. por eso le iba a decir, exactamente. Por eso le iba a decir, Abraham tomó una decisión, pero ¿de dónde vino la decisión de Abraham? Es igual que si, es igual que, mire, al hablarme de esto y ustedes ya me están hablando de la misma situación que hay detrás. Por eso necesito de niños, por eso todo este tiempo hemos ministrado a los niños. ¿Por qué los niños? ¿Cuál es la diferencia entre un niño, un joven y un adulto, un anciano y todos los demás? ¿Cuál es la diferencia? Que el niño es inocencia. El niño inocente, pobrecito, sí, tan inocente, inocentemente le manda el pan al papá. Qué inocencia. Es puro. Claro, es Uy, pura, a eso me refiero. qué pureza que le saca canas verdes a los papás. Qué El niño pureza. confía. ¿Por qué el niño es, por qué el niño es niño? El acercamiento. Claro. Si ve, ya un niño, Daniel, y si ve cómo le sigue pasando factura jóvenes, a las jóvenes, y o a las niñas, ¿no? A las niñas jóvenes, a los jóvenes también, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, ¿por qué se acercan los niños? ¿Cuál es la fortaleza de los niños? Ahí necesito un joven. ¿Cuál es la fortaleza de los niños? Su identidad. Su identidad, muy bien. Ni tanto, pero bueno. Pero bueno, sí. Bueno, entonces, por eso necesitamos volver siempre a la niñez. Por favor, si usted no, si usted está, si usted está ministrando la inocencia, no está ministrando nada, está ministrando, ¿cómo se llama inocencia? El sinónimo de inocencia. Ingenuidad. Está ministrando ingenuidad. ¿Qué más? Entonces,
volvemos al asunto. Entonces, lo que yo digo es, mostró una decisión. Abraham mostró una decisión. Eso es lo que le estoy diciendo. El hombre estaba decidido. Ahora, ¿cuál sería su decisión? Como la de Abraham, ¿cuál sería su decisión? ¿Sería la decisión de Abraham? ¿O cómo sería su decisión? ¿Quién me quiere ayudar? No mataría a su hijo, entonces, ¿qué haría? Ya, no mataría. Bueno, no mataría. Su decisión, haría lo mismo que Abraham. Primero, ¿qué haría? ¿Qué haría de semejante? O de diferente. ¿O cómo sería? Quiero una pregunta que reúna todas las cosas. ¿Cuál sería su decisión? Si Dios le pide, ofrece a mi hijo. Madres, ¿cuál sería su decisión? Pastor Marquito, pero hay que ver la edad que tenía su hijo, porque no era un niño. Entonces, peor, ya ve, entonces, usted se mete en la edad. ¿Cuántos años tenía Jimena? ¿Cuántos crees que tenía? 40 años. No, eso, sigue mostrando, sigue mostrando, eso aprendíamos, ¿verdad? Como que, ojalá que, o Dios quiera que todavía estemos en onda. Eso yo me acuerdo, los que piensan eso, que tenía 40 años, tienen que revisar un concepto aquí. ¿Cuántos años tenía? Daniel, Sergio, ¿cuántos años creo que tenía? A ver si... 13. ¿Ah? 13, para mí tenía 13. 12, creo. ¿Cuántos tenía? Bueno, cualquiera, por eso le preguntaba, cualquiera que sea la edad, este era un joven, ¿sí? Este era un joven, ¿de acuerdo? Entonces, no era ni viejo, ni tampoco era un niño, pero tampoco era... Y pregunta, ¿cómo un viejo puede atar a un joven o a un mayor? Porque ella tiene voluntad, a un niño podría, pero como Abraham tenía más de 100 años, 100 más la suma de la edad de su hijo. Pregunta, ese es, a ver, ¿cómo un niño puede atar a ver, inténtele, ¿cómo un niño puede atar cómo un anciano puede atar a un niño? ¿Qué haría el niño? Correría, por eso es que digo... Le hace escándalo. Claro, Le claro. hace escándalo, exactamente. Entonces, a ver, obviamente no era niño, ¿no es cierto? Ahora, si era, como dice, de 40 años, ¿qué cree que haría uno de 40 años con el papá que le va a atar? ¿Qué haría Es que Jimmy? tampoco le ató, él hizo voluntariamente. O sea, era con la voluntad y el consentimiento de su hijo. Y porque Entonces, tampoco lo hizo físicamente. ya. Entonces yo le pregunto, ¿qué hijo voluntariamente lo hace? ¿En qué condición lo hace? ¿A los 40 años lo hace? No hace eso. Sí, no sé si con eso ya, porque en la Biblia no dice, en la Biblia dice específicamente cómo era este Isaac. Entonces, ¿qué característica debía tener Isaac, Jimena, para que se haya dejado hacer eso? ¿Qué característica? Él tenía fe y le conocía al Señor, que no era un Dios de muerte. Fe, o sea, por fe se dejó atar. No. Un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a los 40 años. ¿A qué edad tiene un corazón dispuesto? No. No. No, no. No. Hay una edad que tiene esta característica, ¿sí? Que incluso la pasó Cristo. La característica es la edad del siervo. Entonces, él, ¿bajo qué condición se dejó atar? ¿Como un hombre? ¿Se hubiese dejado atar como hombre? No. ¿Como un niño? No. Por eso 40 años, no. Él tenía que tener una mentalidad de ¿qué? Joven. Adolescente. De siervo.
Exactamente. Entonces, ¿con quién fue? ¿Con quién fue al camino? Tienen la misma característica, tienen la misma característica los que fueron. ¿Con quién fueron? No fue Dos siervos. con siervos. ¿Y cuándo son siervos? No pueden ser siervos, o mejor dicho, los siervos tienen que ser los mejores siervos son los jóvenes. Los mejores siervos son los jóvenes. O sea que más o menos la edad podría ser, perdóneme si pego de decir una loquera, entre los 13 y los 20 años. Sí, sí, ¿Sí? exactamente. Sí, Ya. porque ahí tendrían que ser, pero hay siervos, hay algunos siervos que ya tienen 100 años, porque no se les pasa no se les pasa la pubertad. Usted identifica nomás por su forma de vestir, por su forma de actuar. ¿Por qué más se le identifica a un siervo? ¿O por qué a un adolescente? ¿Cómo no? ¿Cómo es un adolescente? A alguien que está pasando la pubertad, exacto. Ujú. Ese es el mejor término. Alguien que está pasando la pubertad. ¿Cómo le identifica? Facilito, ¿verdad? Entonces, hay algunos que no dejan la pubertad y ya tienen años tras años tras años. Entonces, así era, así era Isaac. Esa condición, esa mentalidad, e incluso esa edad tenía Isaac. O sea, a los 40 años se casó Jimena. Eso es diferente. Pero eso es diferente. Y obviamente tenía que casarse a esa edad porque ya, pero bueno, ya nos fuimos un poco para ver a los protagonistas y su mentalidad. Entonces, ¿cómo era la mentalidad? Ya que lo dice así. Esa era la mentalidad de Isaac. ¿Cómo era la mentalidad? Si esa era la mentalidad de Isaac, ¿cómo era la mentalidad de su papá? Él sí como niño, o sea, ¿No? como No. Entonces, De sacrificio, porque en eso fue lo que se le ocurrió. muy bien. Ya, pero la mentalidad, vamos a la mentalidad de la relación hijo y padre. La mentalidad del hijo fue completa obediencia. Y la autoridad, la mentalidad del padre, ¿cómo fue? La mentalidad del padre, También de obediencia. pero del lado contrario, correctamente, del lado contrario, exactamente. Entonces, él, entonces aquí vamos con la fe de obediencia, nuevamente, y Marcela, si me sigue. La obediencia ciega, o sea, la obediencia va a traducir la condición de la persona. ¿De acuerdo? Es decir, Dios le puede decir cualquier cosa, pero tiene que pasar por la condición de la persona. Es decir, mm, lo que escuchó, ¿qué escuchó Abraham de Dios? ¿Qué escuchó? Lo que escuchó fue obedecen. ¿De acuerdo? Ujú. Obedecen. Ahí estamos. Entonces, obediencia es fe. ¿Qué le parece? La obediencia es fe. Parte de. Parte de. Chuzo. Porque yo creo, Marquito, perdón, que la fe es creer, confiar y obedecer. Y imagínese si obedecía el Abraham, ¿qué le hubiese hecho Dios? O sea, la fe no es obediencia. Mm, ya. ¿Ya? ¿Qué es la fe? La fe es, la fe es escuchar. Ese man. Escuchar. Entonces, ¿qué, Mm, entonces, ¿qué escuchó Marcela con respecto a la fe de Abraham? Sacrifica. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Qué haría primero? Si le dice Dios eso, ¿qué haría? Haría lo mismo que Abraham, sacrificaría.
¿Qué opina? Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ah, la mentalidad, ¿no es cierto? Las decisiones. Ok, las decisiones. Él decidió. ¿Qué decidió él? Entonces, ¿qué decidió él? Decidió obedecer. Decidió obedecer, ¿verdad? ¿Qué más decidió él? La pregunta es a quién obedecía. Ya. Si decidió obedecer a Abraham, la pregunta es a quién obedecía. Decidió Marquito. ¿Obedecer a Dios? No. No, Dios no. No sabía que tenía. Bueno, continuamos. Entonces, porque estamos así un poquito saltados, pero mi idea es para que usted se dé cuenta qué es lo que escucha, cuál es su condición, cuál es su mente, pero sobre todas las cosas, qué es lo que estaba escuchando Abraham. ¿Qué más? ¿Qué más le llama, qué más le llama la atención? ¿Qué decíamos? ¿Qué le dijo Dios? Aquí está, aquí está hablando de la condición de padres de hijos. Este es muy importante. ¿Sí? Entonces le dice, toma a tu hijo. ¿Qué le está? Entonces, con este antecedente, lo que le está diciendo es, tu hijo, ¿a quién se parece? Se parece a ti. ¿Por qué le dice? Además le dice, tu único hijo. Génesis 22:2. ¿Por qué le dice tu único hijo? Porque ese es el hijo de la promesa. Pero no es único, pues. Porque era primogénito. Pero no es único, pues. No le dice primogénito. Porque es el único que se le parece. ¿Por qué es el único? Porque se le parece. No, pero no es único, pues. ¿Por qué? ¿Por qué le dice único? ¿Alguna idea? ¿Algo adicional? Porque no hay otro comisario. Es único. Es que Pastor Era Marquito, heredero. eso es una prefiguración de lo que iba a ser Cristo. ¡Uy! Entonces, porque habla de Cristo, todo eso suena bonito. ¿De acuerdo? Pero estoy tratando de acordarme de cómo quería, hacia dónde quería llevar. Pero todo eso suena bonito, pero a la final, Cristo Jesús también es el unigénito, le dice. Único, ¿no es cierto? Bueno, la situación es que aquí hay un nexo que no es que está hablando de Cristo, por el contrario,
Este Isaac, ¿a quién se parece? Este Isaac se parece más a Abraham. ¿Y el Abraham a quién se parece? El Abraham se parece a Isaac. ¿Y cómo era entonces? ¿Cómo era este Abraham? Abraham, ¿cómo era? Abraham era como su papá, pues. Así que primera cosa, ¿no es cierto? Entonces lo que le está diciendo es, ¿a quién escuchaba, Abraham? A Isaac. ¿Y a quién escuchaba Isaac? A Abraham. Entonces la relación de ellos era muy parecida. Pero detrás de eso, continuemos. ¿Alguien que me quiera mencionar algo ya para que me haga acordar? Bueno, ¿qué hubiese hecho usted? ¿Qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho Lina? Ay. Bueno, tomando en cuenta todo lo que nos ha hecho mirar con los análisis, yo diría que no era un sacrificio en el altar, sino sacrificar esos ídolos o esos altares falsos que podía traer el nacimiento de Isaac siendo único. De pronto, el cuidarlo con celo ¿Cómo está? enfermizo, cosas así. Ya, ¿cómo están sus hijos? ¿A quién se Mm, parecen más sus hijos? a mí, A mí. ¿Y usted a quién se parece más? no a mis hijos. A sus hijos. Y un poco a mi madre. No, un Ya. poco, bastante. Perfecto, gracias por ahí. Esa era la pregunta que estaba buscando. Natalie, ¿a- Sí, ¿usted a Marquito, quién, usted a quién se parece más? ¿A su mamá o a su papá? a mi papá. A su papá. ¿Y su papá a quién se parece más? De sus hermanas. A usted. Ah, mi papá, ¿a quién se parecía de mis hermanas? Sí, A mi hermana Sandy. a su hermana San. Vero, ¿a quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? Yo, Vero, Sí. a mi mamá, ¿Y tu mamá a quién se parece más? a su mamá, o entre ¿Y, nosotras, y de ustedes alguna que se parezca más? a mi hermana Grace. Exacto. Entonces, ahí van compartiendo, pero detrás de eso, ¿sí ven? No es que se parezcan, detrás de eso lo que se parecen es a la misma paternidad. Sergio, ¿a quién te pareces más? Mi mamá. Entonces, hay que romper el patrón, ¿no es cierto? Ahí estamos. Entonces, eso es lo que le dice. Ahí hay que romper un patrón. ¿Y cómo se rompe el patrón? Dice, llegaron. ¿Cuál era el patrón? El patrón es el 10, sacrificar a los hijos. Ese es, sacrificar a los hijos. Yo tengo degollar. Ya está peor. Degollar. Sacrificar, ya está muy fuerte. Pongámosle sacrificar. ¿Qué es sacrificar entonces? ¿Qué es sacrificar? Para Abraham, ¿qué fue sacrificar para Abraham? Para Abraham ese instante era matar, o sea, matar a su hijo para él, o sea, digo yo. Exacto. ¿Qué era sacrificar para Abraham? Matar a su hijo. Sigamos. ¿Quién más no ha participado? ¿Qué era para Abraham sacrificar? Alex.
Adri, ¿qué era para Abraham sacrificar a sus hijos, sacrificar a su hijo? Yo creo, Marquito, que Abraham, en una idea de lo que traía de su patria, él imaginó o escuchó, según lo que él creyó, según lo que él tenía en su mente, que era sacrificar a su hijo, pero no era lo que Dios le estaba pidiendo. Bueno, muy importante, usted lo acaba de decir, o sea, él con tantas cosas en la cabeza, o sea, si la niñez, la transición de la niñez a la juventud le metieron tantas cosas en la cabeza, peor ahí estamos hablando de cultura, estamos hablando de un montón de cosas, entonces, pero en ese instante, ¿qué significaba para Abraham sacrificar a su hijo? Esa es mi pregunta. Sacrificarse a sí mismo. Era entregar, Marquito. Romper esa idolatría por su hijo. No, ¿cómo? A ver. Ya. Erika, que alguien me dijo romper. Alguien me dijo sacrificarse a sí mismo. Exactamente, sacrificarse a sí mismo. Ketty. Yo dije, Anabel. Sacrificarse a Ketty sí dijo. mismo. Ketty, exacto. Para Abraham era sacrificar a su hijo, era sacrificarse él mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Erika, ¿qué dijo usted? Yo dije entregarse. Entregar. ¿Entregar a su hijo o deshacerse de su hijo? No, entregar, yo creo. Ah, o sea, usted entrega y al mismo tiempo él se estaba deshaciendo de su hijo, pues. ¿Me explico? No sé, Erika. Sí, con lo que dijo Ketty se me abrió un poco más el panorama. O sea, sí, sacrificar era sacrificarse porque era como él darse y mira cuánto te amo, Dios, Bien. o sea. Para Abraham era deshacerse de su hijo sin darse cuenta, o dándose cuenta o sin darse cuenta. Pero se iba a deshacer de su hijo. No es que estaba entregando a su hijo. O bueno, estaba entregando a su hijo. Pero al entregar a su hijo se iba a deshacer de su hijo, pues. O iba a estar más unido. No, pues ya. Ya, pues. Entonces, el amor a su hijo, ¿qué le significaba para él? Sacrificio, ya. El amor a su hijo, ¿qué más le significaba para él? Le significaba un peso. El amor para él, ¿qué le significaba? Le significaba un dolor. El amor para él le significaba un impedimento para acercarse a Dios. ¿Qué más le significaba? A ver, dígame qué más le significaba. ¿Quién más le falta por ahí? Verónica, por favor, de San Antonio, ¿me puede ayudar ahí? ¿Qué significaba para Abraham sacrificar a su hijo? Marquito, buenas noches. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches. Bueno, no sé, seguramente puede ser que esté equivocada, pero para mí era como derribar los altares que él tenía en el corazón, porque su hijo tal vez se volvió su altar en el corazón y le costó. Amén. Es decir, Verónica, ¿sí o no que le dolía? Sí, porque a mí me dolería. Le amaba, dice, le amaba. ¿Le dolería o no le dolería? Le dice, Así es. Le dice único hijo, no le dice único porque no sabía que tenía otro hijo, sino porque estaba tan unido con él que al mismo tiempo le amaba, pero al mismo tiempo no le soportaba porque le resultaba una carga difícil, o sea, tanto era el amor, pero no era un amor sano, pues, sino era un amor de, ¿qué le va a pasar a este hijo mío? ¿Qué más pensaba en su corazón Abraham? ¿Qué le va a pasar? Y si le pasa a él, ¿qué me va a pasar a mí? Claro. Y tenía miedos de lo que le pase al hijo y porque era parte suyo, no sé. Exactamente. Marquita, es lo que nos está ocurriendo ahorita. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Ya. Entonces, él, mire, entonces ahí yo quiero que entienda las cosas y que se mire usted en Abraham. ¿Qué tipo de fe tiene?
No de la fe que no le cree a Dios, sino por el contrario, porque él pensaba que le creía a Dios. Decía, no puedo yo llevar las cosas por mi cuenta. Dios tiene que llevar las cosas en cuenta. Pero Dios, en cambio, ¿qué le decía? No te voy a dar llevando, tienes que tú mismo llevar las cosas. Eso es lo que le decía. ¿Sí? Entonces ya vamos a llegar al punto. Pero para él, ese amor se convirtió en dolor, porque estaba tan preocupado. ¿Se preocupaba o no se preocupaba por Isaac? Claro, estaba tan preocupado por Isaac que tenía miedo de qué. Él, escuche bien estas cosas. ¿Usted qué preferiría? A ver, ¿a quién ama más usted? ¿A quién ama más? ¿Ketty? Ah, ya sabemos. ¿Mía? ¿A quién amas más? ¿Mía? ¿A quién amas más? Sí. Ya, Natalie, ¿a quién ama más? Aquí en la tierra, a mamá. A tu mamá, exactamente. Adri, ¿a quién ama más? A sus hijos. De Marquito, a los hijos y a los nietos. A sus hijos y a sus nietos también. Alex, ¿a quién ama más? A mi hijo. A su hijo. Marcela, ¿a quién ama más? A mis hijos. A sus hijos. Lina, ¿a quién ama más? A mis hijos. A sus hijos. Katia, a sus hijos. Jimena. A mis hijos, a mis nietos. Jimena. También a mis hijos y a mis nietos. Salomé. Yo, adiós. Amén. Salomé, ya voy a explicar. Me pregunta la Pau, ¿yo a quién? Adiós. Marquito, la verdad es que a mis hijos, a mi hija y a mis nietos. Es que ahorita recién, o sea, va calzando las cosas. Porque se da cuenta, a todo lo que dice que ama, ¿usted estaría dispuesta a ir a sacrificarlo para Dios? Sí, pero sigamos, ¿quién más? Yo no lo haría, sinceramente le digo. Espérese, entonces espérese, ya vamos. Rocío, Nancy. Rocío, ¿a quién ama más? A mis padres. A sus padres, ya ve. Nancy, ¿a quién ama más? Nancy, ayúdenos para seguir. ¿Y a mi esposo? A su esposo. Nati, ¿a quién ama más? A mis hermanos. A sus hermanos. Pau, ¿a quién ama más? Adiós. Erika, ¿a quién ama más? Me olvido. Erika. Al momento que nosotros amamos más a nuestros hijos, nietos, padres o algo, los convertimos en un ídolo porque no estamos poniendo. Espérese un ratito, espérese. Ketty, todos tienen que decir. Erika, ¿a quién ama más? Chuta, Marquito, a mí mismo. Amén. Sergio. A mi madre, obviamente, sí. Anabel. A Dios y a mis hijos. Adiós. Daniel. Mi mamá y mis hermanos. A mi mamá y mi hermano. Entonces, yo le pregunto, ¿con quién preferiría, a ver, ¿a quién preferiría sacrificarles? ¿A Dios o a los otros altares? A los otros altares. No me entendí. Uno. ¿Ah? Dios. De uno. Sergio me entendió, repito. Abraham estaba en la disyuntiva, ¿no es cierto? Estos, de una u otra forma, Isaac de una u otra forma va a morir sin mí. Entonces, qué chévere que me pida Dios, porque prefiero matarle para Dios
en lugar que se vaya y se muera, o yo mismo me muera, porque ya estoy muriéndome del miedo, del susto de lo que le va a pasar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿con quién preferiría? ¿A dónde preferiría llevar usted? ¿Al sacrificio con Dios? ¿O al sacrificio de los altares paganos? Lina, me voy a meter un poquito con usted para ver si se contesta usted las preguntas. ¿A quién preferiría llevarles a sus hijos? ¿A A dónde les Dios, llevan a sus hijos? preferible a Dios. A Dios. Sé que con Él estarán seguros. Ya. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le dijo, primera cosa, él sabía de altares, ¿no es cierto? Lugares de sacrificio. Entonces, las cosas las que más ama usted, si usted les lleva, o si usted les está evitando del sacrificio de un lado para llevarles a un altar de Dios, para sacrificarles en Dios, la situación es la misma. Entonces, ¿cuál es el problema? Todas las decisiones, ¿de dónde vienen? Todas las decisiones vienen de un altar equivocado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la generosidad de Abraham? ¿Qué pensaba que era generosidad Abraham? Abraham pensaba que generosidad es tomar la decisión de llevarles al altar de Dios. Pero, ¿Dios qué le dijo? Antes de tener altar, ¿qué debes tener? Entonces, ahora vamos con lo que le dijo Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué le dijo Dios? Primero, toma a tu hijo, tu único hijo, ¿no es cierto? Y ve a la tierra de Moria. Primero, ¿qué le dijo? Cambia de paternidad. ¿De acuerdo? Porque la niña es de Abraham. Esa fue una niñez de sacrificio. Él vivió, obviamente, su papá era ¿cómo es? Un idólatra y todas las cosas, ¿no? Y todas las cosas. Pero bueno, no solo me voy a meter en ese asunto de hijos, sino, y de padres, sino que lo que me interesa es hacia dónde le lleva él. Le dice primero, ve a la tierra de Moria. ¿Cuál es la tierra de Moria? Al monte de Moria. ¿Qué significa Moria? Moria significa lo que Dios ve. ¿Sí? Lo que Dios ve, eso significa Moria. ¿Y qué estaba viendo Dios? Primero, estaba viendo un altar de sacrificios. Marquito, perdón, ¿era un lugar alto? Claro, a un monte. Un lugar de sacrificios, pero no necesariamente el lugar del altar. Entonces,
¿Cómo nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde vamos cerrando esta cuestión? Entonces, Dios les llevó al sitio de edificación, a un sitio de edificación, al sitio de edificación de Jerusalén. Allá les llevó. O sea, les llevó a donde debía estar el altar. Claro, Dios estaba viendo el verdadero altar. ¿Qué tipo de, entonces, las decisiones, qué es lo que veía? ¿Qué es lo que veía y cómo tomaba decisiones Abraham? En torno al altar y al sacrificio, ¿no es cierto? Y su generosidad, o sea, y sus decisiones y su voluntariedad estaba en torno al tipo de altar que tenía. ¿Qué tipo de altar que tenía Abraham? El tipo de altar que tenía era un altar de muerte. ¿De dónde recibió ese altar de muerte? Recibió de sus padres. Y como recibió de sus padres, él lo que estaba haciendo era transmitiendo un altar de muerte. Entonces, ¿cuál era el altar de muerte? La generosidad de él, la generosidad de Abraham, no era una generosidad de construcción, sino era una generosidad de muerte. Es decir, en lugar de que me maten, en lugar de que mis hijos se mueran, o en lugar de que mis hijos se metan en problemas, mejor les voy y les llevo para que Dios se les lleve, Dios se haga cargo. Pero Dios le pidió la base del altar. ¿Cuál es la base del altar? Es el holocausto. Entonces, al decirle holocausto, ¿qué le dijo? ¿Qué necesita el holocausto? El holocausto necesita un altar. Pero primero, ¿qué tipo de altar? Un altar no de muerte, sino un altar de vida. ¿Cuál fue el altar que le dio? Dice Génesis 22:16. Por mí mismo he jurado, declara Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado el hijo, tu único hijo. Es decir, lo que hizo Abraham fue no rehusarlo. Incluso no rehusarse él mismo. No se rehusó él mismo, exactamente. Pero ¿qué le pidió Dios? ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Dios? Su altar, su corazón. Lo que le estaba pidiendo Dios es el holocausto. ¿Qué le estaba diciendo Dios? No le pidió altar, no le pidió sacrificio, no le pidió al hijo, no le pidió, ¿qué más no le pidió? No le pidió, sino, ¿qué le pidió? Le pidió su condición, la condición de él y la condición de su hijo. Eso es el holocausto. ¿Qué es el holocausto? El holocausto es todas las cosas que ascienden a Dios. O sea, no hay holocausto sin que ascienda algo. Entonces, lo que le pidió a Dios, ¿qué le pidió? Pongámoslo así. Toma a tu hijo a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra, y ofrécelo, ¿no? Y levante. Y levántalo, ¿sí? Repito, levántalo como holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
¿Qué quería entonces de Dios? Quería levantarlo. ¿Cuál era la condición? ¿Qué es lo que estaba caído? Estaba caído el altar. ¿Por qué estaba caído? Porque para él todo era protección, todo era muerte, todo era preocupación. Como conversábamos con Verónica, su hijo le preocupaba muchísimo porque además él era viejo, entonces su amor giraba en torno a que, ¿cómo le sostengo? ¿Cómo le mantengo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer de él? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Yo ya soy viejo, no le puedo educar. ¿Cómo le llevo a Dios? Y se está perdiendo. ¿Será en los caminos de Dios? ¿No será en los caminos de Dios? Y el hijo, ¿cómo estaba aprendiendo? Entonces el hijo, ¿estaba ascendido o no estaba ascendido o estaba descendido? Entonces, ¿cuál era el pensamiento? Entonces, ¿cuál era el pensamiento de Isaac? El pensamiento de Isaac era lleno de miedos y lleno de temores también. ¿Sí? Me voy a quedar sin papá, me voy a quedar sin mamá. Me quedé sin mamá. Pero Dios, ¿qué le dijo? Asciéndelo. ¿Y qué era ascenderlo? Llevarle a la condición de lo que Dios había visto. Ciertamente te bendeciré y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has escuchado mi voz. ¿Cuál era la voz ¿Cuál era la voz del Señor? ¿Cuál fue el Shema del Señor? Mi altar. Primero, mi altar no es un altar de muerte, es un altar de vida. Segundo, toda decisión está fundamentada en el altar. Toda decisión nace del altar. No hay decisiones inocentes. Todo lo que decide una persona tiene un sesgo. Es decir, todas las decisiones de la persona tiene un interés. Exactamente, tiene un interés. Entonces, ese interés le va a llevar siempre a un altar. ¿Cuál era el interés y el sesgo de Abraham hasta ese entonces? La fe, la obediencia, los oídos, el sesgo, la inclinación. Sesgo es inclinación. Todo lo que le estaba llevando ¿a dónde le estaba llevando? Le estaba llevando al sacrificio. Y el momento de llevarle al sacrificio, ¿qué se estaba sacrificando? Se estaba sacrificando él. ¿Qué más se estaba sacrificando? Su descendencia. Su descendencia. Sus hijos. ¿Qué más se estaba sacrificando? Su bendición. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de sacrificio. Pero la mentalidad de Dios, en cambio, ¿cuál era? La De mentalidad bendición. ¿Ah? De bendición, creo yo. De bendición. ¿Qué más? La mentalidad, esto para las mujeres. La mentalidad ¿qué iba a decir Rocío? No. No entendí. No. De generosidad. De generosidad, de generosidad. ¿Y cuál es la generosidad de Dios? Construcción. Construcción. Entonces, ¿qué quería Dios? Un cambio de altar, Marquito. ¿Ah? Un cambio de altar. Que cambie de construcción, ¿sí? Porque el altar se construye. ¿Y cómo se construye el altar? Con un corazón generoso.
Sobre la con piedra, sobre la piedra que es Cristo. ya, sobre la piedra. Ya. El altar se construye con varones y con y con hembras. Por eso le dice, en tu simiente. Entonces está hablando de varón y de hembra. ¿De qué más? Está hablando de su generosidad. Marquito, disculpe, también ahí le está hablando del pacto correcto como un pacto de vida y no de muerte. Vea, estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? ¿Con quién debe tener el pacto? Con Dios. Y si tiene el pacto con Dios, ¿de dónde va a salir la simiente? De la mujer. Y si con la mujer tiene el pacto correcto, significa que el pacto correcto le traduce el pacto que Dios tiene también. ¿Y cuál es el pacto? Que sea varón y hembra, pues. ¿Y qué es ser varón y hembra? Es ser uno. Entonces, ¿qué tipo de altar tenía Abraham? No era unidad. ¿Se dan No, cuenta? Entonces, Isaac, por eso Isaac tenía que actuar ahí. Pero Isaac y Abraham tenían que ser levantados. Entonces, lo que reconoce Dios es que no le rehusó su hijo. Entonces, no se rehusó él mismo y él nuevamente podía levantarse. ¿Pero para qué tenía que levantarse? Para no dejar que sus enemigos nuevamente tomen las puertas, sino que él tome las puertas de sus enemigos. ¿Y cuáles eran sus enemigos? Los enemigos son los altares. sus miedos. Entonces, bueno, hay mucho. Lo que sí, ahora sí voy a contestar la pregunta de Ketty con esto para poder completar. Mire, ¿qué es holocausto? Holocausto es la condición que Dios le pidió que levantara para que sea elevada a la condición que debería tener. ¿Cuál es la condición que debería tener? El momento que los dos eran levantados, tenían que ir al monte en donde Dios también era el levantado. ¿Y cuál fue? Entonces, ¿cuál es el monte de Dios en donde Dios proveerá? No es el monte de la provisión, sino es el monte en donde se le puede ver a Dios, a lo que Dios estaba viendo. ¿Y qué es lo que estaba viendo Dios? Entonces, primera cosa, chuzas, es que son muchas cosas. Estaba viendo lo que está delante, Marquito, lo que no es sombra. Amén, amén. Entonces, primero, si ve, Abraham dice, este se llamará Jehová Jireh. Pero, ¿qué es lo que vio? Vio lo que Dios quería que vea. Ya, al decirle Jehová Jireh, ¿qué ve usted? Tres personas nada más voluntarias. Si le digo Jehová Jireh, ¿qué es lo que ve usted? Un holocausto perfecto. Perfecto. Entonces, sí, nosotros hasta cantamos Jehová Jireh, pero nosotros cuando decimos Jehová Jireh, vemos a través de los ojos de Abraham que Abraham proveyó el carnero nada más. Pero si vemos a través de los ojos de Dios, ¿qué es lo que proveyó Dios? Dios proveyó, mire lo que proveyó. Proveyó un pacto, proveyó una paternidad, proveyó una simiente y proveyó incluso la justicia de que ni siquiera los enemigos podían tomar. Proveyó una bendición, eso proveyó. Entonces, proveyó, como dice, proveyó una construcción.
la construcción de su vida, la construcción de su casa, pero la construcción también de su reino. Eso es lo que proveyó. Pero para eso, ¿qué necesita hacer? Quitar todos los sesgos, quitar todas las vistas, es decir, quitar todos los altares y todos los días ver por qué toma usted las decisiones. Por los altares esos de sacrificio y de muerte, porque ahora, mire, esta es la época en donde más altares de sacrificio y de muerte están sucediéndose. Entonces, si todos están queriendo irse a Dios o quieren llevar a otras personas a Dios, ¿para qué? Porque es mejor que se vayan del lado de Dios y sean sacrificio para Dios, que antes se sacrifique o les sacrifique el coronavirus. Pero ¿quién quiere construir la bendición de ser bendición en su simiente para todas las naciones? ¿Quién? ¿Quién está construyendo para eso? Usted está preocupado más de sus padres y de sus hijos, está más preocupado de las cosas que ama. ¿Por qué? Por ese altar, por esa generosidad de decir que no se mueran de este lado, pero que sean sacrificio para Dios y que se sacrifiquen para Dios. Y en cambio Dios, ¿qué les dice? No, ni para mí, si se sacrifican para mí, es lo mismo que se sacrifiquen para ellos. ¿Qué tiene que hacer? Vaya y dé fruto. Me voy a tomar 5 minutos reuniendo para ver si no sé si se entendió con todas las cosas lo que estamos diciendo. ¿Dios qué le dijo? Entonces, ¿Dios qué le dijo a Abraham? Sí, en lugar de estarte preocupando de que te vas a morir, preocúpate del fruto que vas a dar ahora, que se llama paternidad, que se llama que te eleves de donde quiera que estés. Y preocúpate del fruto que vas a dar ahora, que tus hijos van a dar mañana y que van a seguir dando pasado mañana y pasado mañana. Porque ¿qué fruto están dando ahora los hijos del padre de la... ¿Qué fruto está dando su fe ahora? Entonces, ¿le gustaría que dé el mismo fruto de Abraham? ¿O le gustaría que dé el fruto que le haga ver que le haga ver en donde dice aquí, que le haga ver en la multiplicación de la descendencia y en poseer la puerta de los enemigos y en bendecir a las naciones? Porque escucha la voz de Dios. Pero si está preocupado en sus padres y en sus hijos, es porque está más preocupado en ese altar de muerte que en el fruto. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es sacrificar, es decir, matar. Entonces, ¿para qué vino Cristo Jesús? ¿Vino Cristo Jesús para ejecutar ese sacrificio? No. Cristo Jesús vino ¿para qué? Para cambiar de altar. ¿Sí? Y su altar sea un altar de lo mismo, un altar de fe. Un altar de holocausto. Entonces, en donde quiera que vea un altar, ve el holocausto. En donde quiera que ve sus decisiones, ve un holocausto. Si ese holocausto le ha levantado, le ha elevado de la condición y está elevándose a la condición de ser una ofrenda agradable que se eleva como olor grato al Señor, estamos hablando de que usted ahí está trabajando para el verdadero altar. Pero si lo que se eleva es el fuego de un sacrificio, de lo que usted está sacrificándose y que está quemada y que está cansada y que está lleno de preocupaciones y eso no llega ni al techo, como dice. Amén. Entonces ahora fuimos con Abraham. El sacrificio de Abraham versus el holocausto de Dios. Y la diferencia de estas dos cosas por el cambio de altar. Cuando usted levanta el verdadero altar, ¿qué tiene que hacer con los altares falsos? Tiene que echarles
tiene que echarles abajo. ¿Y cuáles son los altares? Perdón, usted dijo algo que ahí me quedé, no sé si no se cortó la comunicación o qué pasó, pero usted dijo que qué frutos estamos dando, qué frutos deberíamos dar, Marquito. Amén. ¿Qué fruto deberíamos dar? Claro, porque si estamos dando un mal fruto, ¿qué fruto es el que deberíamos dar? Perfecto. Entonces, mire. El fruto que debemos dar. A ver, ¿cómo le ponemos en esta perspectiva? El fruto que debemos dar. Si le ponemos un nombre, hoy es primogenitura de la vid. Ese es el fruto. Ya. Ahí sí, gracias por la pregunta. Primogenitura de la vid. Ese es el fruto que tenemos que dar. ¿Qué significa eso? Que este quinto mes, su sacerdocio, su altar y su generosidad deben mostrar si usted está recibiendo generosidad y usted está dando generosidad del altar correcto hacia el altar correcto. Traducido. El coronavirus y todas las preocupaciones alrededor del coronavirus que le están haciendo sacrificar tantas cosas, no le están cambiando de altar y no está recibiendo la generosidad de ese altar y no está siendo generoso y consecuente con ese altar, entonces ese es parte de su corazón que todavía no está siendo generoso con usted mismo para cambiar. Esto traducido, Marquita, quiere decir que todavía nuestro corazón está en la carne y no en el espíritu. No quiere decir que su corazón todavía tiene los altares de sus generaciones pasadas, presentes y futuras, y no del altar correcto de Dios. Entonces, vamos con el ejemplo de Abraham. Dios le dijo, eleva, tú y tu hijo están, a ver, entonces vamos a ver. Sí. Si papá e hijo están en la misma condición, si Abraham e Isaac están en la misma condición de sacrificio, ahí hay un altar incorrecto. ¿Qué tiene que hacer? Papá Abraham tiene que subir al altar correcto. ¿Y cuál es el altar correcto? Elevar nuevamente a esa condición de hijo, a esa condición de mensajero, a esa condición de bendecido para bendecir, a esa condición de producir algo nuevo. Para que el hijo Isaac, ¿sí?, también se eleve a la condición de ser simiente de Dios, de una verdadera paternidad. Bueno, ¿alguna pregunta?
Vamos a orar, por favor. Yo creo que ya hemos un poco desarrollado y vamos a seguir viendo porque nos toca seguir dejando esos altares. Sobre todo el altar del sacerdocio equivocado. Vamos a orar. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy, Padre Santo, nos has permitido a través de Abraham, de Isaac, transitar, Señor, la vida, no solamente de la fe de ellos, sino de nuestra propia fe. Que, Señor, de una niñez sacrificada por una paternidad falsa y que muestra, Señor, unos altares de sacrificio, hoy, Señor, nos permites ver un holocausto vivo. Bendigo, Señor, a Cristo Jesús. Bendigo, Señor, a nuestro Padre, que desde Abraham mostró a un Cristo Jesús, Señor, que vino a ser un holocausto, que descendió, Señor, a esta tierra, que se despojó, Señor, de toda su naturaleza divina, pero que siempre sigue siendo y será el que nos elevó nuestra condición, para en lugar de ser un sacrificio de muerte, y en lugar de mirar un sacrificio de muerte, ser un sacrificio de vida, un sacrificio de fruto, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, esa fe, esa obediencia que lleva, Señor, esos pensamientos, que lleva esa leña, que lleva ese fuego extraño y que lleva ese cuchillo de muerte, que lleva, Dios de los cielos, ese pensamiento de muerte, siga, Señor, derribando esos altares viejos en nuestras vidas. Porque si decimos que te amamos, Padre, no es porque entregamos a nuestros hijos, sino porque no los retenemos para nosotros, no los llevamos a esos altares, sino que por el contrario, Dios de los cielos, nosotros nos devolvemos y les devolvemos el altar correcto en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendigo, Señor, a todos tus hijos de la casa del Dabar, porque no se rehúsan a ti. Pero, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si no nos hemos rehusado a ti, ahora en cambio, Señor, nos aceptemos. Y para que nos aceptemos como constructores de esta generación y construyamos, Señor, lo que construye tu semilla y lo que construye esta tierra y lo que construye este altar. Porque, Señor, lo principal que construye este altar, Señor, son nuevos corazones. Señor, que se devuelva, Señor, a ese nuevo corazón, al que lleva tu ley, tu palabra, que lleva la vida, Padre Santo. Y que, Señor, en cambio, ese corazón viejo, al igual que ese altar viejo, ese, Señor, siga siendo lo que es polvo, siga siendo, Señor, lo que es ceniza. Pero en cambio, Señor, nos devolvamos y se devuelva esa condición de casa, esa condición de altar, esa condición, Señor, de tener un pacto, de esa condición de, Señor, de tener la fidelidad de tu pacto y la condición, Señor, de tener la mejor construcción en nuestros hijos, en nuestras esposas, de nuestra niñez, de la niñez que tenemos y de esta nueva generación, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús sea de bendición para las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Marquito, una pregunta. Amén.